Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a seguir con nuestras clases de literatura y vamos a seguir con Federico García Lorca. Entonces, como sabéis, ya hemos hablado de la vida en general y ahora poco a poco vamos a retomar algunos fragmentos, por así decirlo, de su vida para hablar de sus obras más importantes, que poco a poco también vamos a analizar con algunos poemas o algunos fragmentos. Estuvimos hablando la semana pasada de su etapa de la juventud, o sea, cuando él estaba viviendo en Granada y analizamos dos poemas de la colección Libro de Poemas, que podemos decir fue la primera obra famosa de poemas de Federico García Lorca. Y hoy vamos a hablar de la segunda, todavía más famosa, que es el poema del Cantejondo. ¿Vale? Entonces, dijimos que a estas alturas de su vida él conoce a una persona muy importante que impacta muchísimo en su vida, Manuel de Falla. Manuel de Falla, un famoso compositor, era mucho mayor que él, se llevaban más de 20 años y como dijimos eran dos personas también muy diferentes. Una persona muy racional, muy precisa, casi matemática, Manuel de Falla, en cambio una persona muy excéntrica, muy original, podemos decir genial, como Federico García Lorca. Pero se establece pronto una gran colaboración y una gran amistad. Entonces, Manuel de Falla no solo era maestro de Federico, sino también amigo, porque eran los dos complementarios, podemos decir. Bueno, Manuel de Falla introduce a Federico García Lorca en el mundo del folclore, ¿vale? De la música folclórica. Sabemos que Federico García Lorca ya tenía una gran pasión por la música. Sabemos que se crió en una familia muy aficionada a la música. Hablamos de su madre, de su tía, pero todos en su familia en realidad tocaban algún instrumento, cantaban, algunos de forma un poco más profesional, otros de forma amateur, por así decirlo. Tanto que cuando él llegó a Granada como estudiante, en realidad la gente lo conocía más como músico que como poeta. Em, bueno, entonces, Manuel de Falla le enseña un poco la teoría y la historia de la música. Manuel de Falla había estudiado mucho el pasado de la música de Andalucía, especialmente este famoso cantejondo. El cantejondo es como la parte más antigua del flamenco, es el antepasado del flamenco. O sea, todo el mundo conoce de España la música flamenca. Em, pero, según los estudios de Manuel de Falla, el flamenco es mucho más nuevo. El flamenco empieza a desarrollarse en su forma definitiva en el siglo XVIII, mientras que el cantejondo es probablemente el antepasado del flamenco y es la forma de música más antigua, según él, de toda Europa. Entonces, antes de la Edad Media incluso, probablemente influenciado por la música oriental, según los estudios de Manuel de Falla, llegó de India y luego tuvo muchas influencias llegados a Andalucía, porque como sabemos Andalucía era una mezcla de culturas y de pueblos diferentes. Entonces en Andalucía este cante oriental, ¿vale? Entonces normalmente en español se dice canto, pero en Andalucía se dice cante, hablando de la música folclórica andaluza. Se mezcla con elementos árabes, evidentemente, por la cuestión histórica que sabemos, y sobre todo con la influencia gitana, porque los gitanos, y esto lo hablaremos la semana que viene, tienen una influencia enorme y una historia enorme en Andalucía. Entonces, una mezcla única, una mezcla muy antigua que está, según Manuel de Falla, en peligro de perderse. Entonces lo quieren recuperar. Vamos a ver, bueno, esta cita por la que quiero empezar. Esta es una cita de Federico García Lorca, que también, influenciado por su maestro, empieza a preocuparse por este estilo musical. Dice, es pues, señores, el cante hondo. Hondo
sería hondo en español, con H, pero con acento andaluz se pronuncia hondo, entonces también lo escriben con J. Pero sería hondo en el significado de profundo, ¿no? Que viene del profundo, que viene del alma. Entonces, el cantejondo, tanto por la melodía como por los poemas, una de las creaciones artísticas populares más fuertes del mundo. Y en vuestras manos está el conservarlo y dignificarlo para honra de Andalucía y sus gentes. Entonces, él también empieza a preocuparse por la conservación de ese estilo musical que se va perdiendo. Entonces, dice que hay que conservarlo y que hay que dignificarlo, porque es la máxima expresión de Andalucía. Em, Normalmente el cantejondo era, pues eso, un cante, a veces era solo música y voz, a veces también se podía acompañar con el baile. Música normalmente era una música muy simple, el único instrumento era la guitarra, ¿vale? La guitarra que encontraremos en esta colección de poemas muchas veces. En muchos poemas sale la guitarra. Y a veces con palmadas, ¿vale? Entonces, un acompañamiento musical muy, muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo del cantejondo. Aquí tenemos os muestro solo 30 segundos de esta exhibición de una cantante que se llama Dolores La Agujeta y vais a ver que es un género muy, muy especial y sin duda vais a notar todas estas influencias que os he mencionado de la música árabe, de la música india, de la música gitana. Toma que toma. Aire. Porque me encuentro solita en el mundo. Yo no tengo amigos. Dice que tú te vas. Llévame contigo. Ay, el carrito los muertos pasó por aquí. El carrito los muertos, ay, pasó por aquí. Ay. Vale, entonces, como veis, un estilo de música muy peculiar, muy pasional, evidentemente, con una interpretación que va más allá de la simple música y voz. Es casi como si fueran actrices o actores los cantantes, ¿no? En realidad, cuando hablamos de música de flamenco o cantejondo, más que cantantes, hablamos de cantaores. ¿Vale? Se utiliza esta expresión porque hay un léxico específico de este tipo de música. Os he preparado otra diapositiva, ¿vale? Porque entonces esta pasión de Lorca y de Manuel de Falla por el cantejondo se manifiesta en una gran fiesta que tuvo lugar la noche del 13 y del 14 de junio de 1922. Entonces, para conservar y para promover este tipo de música que se estaba perdiendo, ellos organizan una fiesta musical y poética, la fiesta del cantejondo. Fue una fiesta muy bonita que se organizó por la noche en la Alhambra de Sevilla, de Granada, perdón. La Alhambra, que era un lugar hermoso, ¿no? Se dice de las maravillas de la arquitectura árabe en España, una fortaleza de la época árabe muy bien conservada. Entonces, en esta sede, muchos artistas, músicos, poetas,
mm, se dedicaban a la puesta en práctica de este tipo de cante, a los bailes y también a la expresión poética. Os he puesto también una imagen de Federico de joven con su piano, que hemos dicho era su instrumento favorito y que siempre utilizaba y le gustaba tocar en público, en este tipo de fiestas y de celebraciones. Y también os he puesto una frase muy importante, la Andalucía del llanto. ¿Por qué? Porque en esta colección de poemas, el poema del cante jondo, que en realidad sale mucho después, sale una década después de la fiesta del cante jondo, pero en realidad fue escrito alrededor de estos años. Podemos suponer que algunos de los poemas del poema del cante jondo se escribieron poco después de esta fiesta, bueno, sin duda después del encuentro con Manuel de Falla y de este interés por este tipo de música, y los otros, entonces algunos poco antes y otros poco después, pero se publicó solo 10 años después. Entonces el tema principal es Andalucía, la Andalucía del llanto, nos dice Lorca. Entonces, este género musical transmite una palabra muy importante que encontraremos también en otras colecciones, la pena. Esta pena que viene de los gitanos, que viene de los judíos expulsados, es como una pena intrínseca en Andalucía. Entonces el llanto que aparece en esta naturaleza andaluza es como el leitmotiv, o sea, el tema principal de todos los poemas. Encontramos muchísimo, eso lo veremos cuando veamos los poemas, este ay, ¿no? Que también vimos en esta performance que acabamos de escuchar. Hay mucho ay, que es como un grito de sufrimiento, de dolor. Entonces la expresión del llanto la encontramos muchísimo los paisajes de Andalucía, entonces todas las características típicas, por ejemplo, de la naturaleza, de la vegetación, los naranjos, por ejemplo, ¿no? Los árboles de naranjas, los limoneros, la tierra seca, la hierba buena, que es un tipo podemos decir, de hierba, de hoja que se utiliza para cocinar, por ejemplo. Y encontramos, como hemos dicho, mucha música, sobre todo la guitarra. Entonces, en la expresión de la pena del autor, em, que es casi siempre una anticipación de la muerte, pero que no sirve para deprimirnos, sino que sirve para apreciar más la vida y el amor. Entonces la muerte siempre está en oposición con la vida o con el amor, para que apreciemos más las cosas buenas de la vida. Esta muerte, esta tristeza se refleja en todos los paisajes de Andalucía.